Como siempre es un gusto en saludarte. En esta nueva oportunidad me doy la tarea de presentarte otro video en la que vamos a seguir hablando acerca de la función logarítmica. Esta vez, a comparación del anterior video, a la función logarítmica le vamos a aumentar una constante fuera del argumento y veremos qué es lo que se produce con esa modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a calcular el dominio de la función, la imagen y la respectiva gráfica. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. Lo primero que vamos a calcular en este ejercicio es el dominio. Para ello sabemos de que esta simbología significa el valor de y, entonces y es igual al logaritmo de x más 3 más 1. A la hora de calcular el dominio, como es un logaritmo, se presenta la restricción en la que dice de que cuando hay un logaritmo debemos colocar mayor a 0, debido a que no hay logaritmo de 0 ni tampoco hay logaritmo de números negativos. Entonces nosotros tenemos que evaluar la función para poder averiguar qué valores le podemos dar a x de tal forma de que ese resultado nunca me dé 0 o nunca me dé negativo. Por lo tanto, a la hora de hacer esto, solo nos va a interesar lo que esté en el argumento del logaritmo. Esto es importante recalcar. Este 1 no nos va a interesar para el cálculo del dominio, sino que nos va a interesar solamente lo que esté directamente afectado por el logaritmo. Por lo tanto, esta expresión matemática la vamos a apartar y le vamos a poner mayor a 0 por las restricciones que ya hemos estudiado, en este caso la restricción del logaritmo, la cual ya hemos dicho de que tiene que ser mayor a 0 por las explicaciones que hemos dado anteriormente. Al despejar la variable x, llegamos a la conclusión de que x es mayor a menos 3. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser desde menos 3 abierto hasta el más infinito. A la hora de calcular el dominio de imagen, ya sabemos de que tenemos que despejar la variable x. Entonces y es igual al logaritmo de x más 3 más 1. Transponemos los términos y entonces decimos el logaritmo de x más 3 es igual a y menos 1, ya que este más va a pasar con negativo. Luego habíamos dicho de que el logaritmo, para ser llevado al otro lado, pasa en función a su base. Aquí sabemos de que la base es 10, por eso es que cuando este logaritmo lo llevemos al otro lado, lo vamos a llevar en función a su base. Es decir, ponemos la base y esto de acá va a subir como exponente. De ahí nos va a quedar fácil despejar la x, ya que este más 3 que está sumando obviamente va a pasar a restar. Por lo tanto, x va a ser igual a 10 elevado a y menos 1 menos 3. A la hora de evaluar esta expresión obtenida, nos damos cuenta de que no se presenta una expresión logarítmica, no se presenta una expresión radical, ni tampoco se presenta una expresión racional en la que tenga un numerador y un denominador. Ante esa situación, podemos decir con toda seguridad de que el dominio de imagen de esta función logarítmica va a ser todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. La temática de la gráfica va a ser la misma. Había comentado en el video anterior de que la gráfica de un logaritmo, sea cual sea, siempre tendrá esta forma estándar, ¿no? La cual va a poder estar hacia la derecha o también va a poder estar hacia la izquierda, y para que esté a la izquierda lo que debe pasar es que la variable x debe ser negativa. Bien, ahora, ¿dónde va a estar ubicada nuestra asíntota? Bueno, nuestra asíntota va a estar ubicada en el valor de menos 3, lo que significa que cuando usted calcule el dominio de una función logarítmica, usted está calculando en realidad dos cosas. Está calculando la asíntota y está calculando el dominio. Por lo tanto, yo vengo al gráfico,
busco el valor de menos 3, trazo una línea vertical segmentada y entonces procedo a calcular la gráfica. Ya sabemos que la gráfica va a empezar desde abajo, no va a topar a la asíntota, sino que va a llegar lo más cerca, ¿no es cierto?, hasta que llegará un punto en que la gráfica tendrá que subir al eje y para saber a dónde va a cortar, si va a cortar, por así decirle, en esta parte o en esta parte o más arriba, para saber exactamente dónde va a ser ese corte, lo que nosotros debemos hacer es irnos acá a la pregunta original y a la X asignarle el valor de 0. ¿Por qué? Porque el concepto dice que cuando yo a la X le asigno el valor de 0, estoy calculando un punto de intersección con respecto al eje Y. Es decir, cuando X vale 0, estoy calculando en qué lugar la gráfica va a cortar al eje Y. Por lo tanto, si aquí pongo 0, me va a quedar 0 más 3, 3, logaritmo de 3. Lo calculo en mi calculadora y a eso le sumo 1. Repito, logaritmo de 3, lo hago en mi calculadora y le sumo 1. Ese resultado es el que te va a decir en qué parte exactamente va a cortar a la gráfica. Si nosotros calculamos el logaritmo de 3 y lo sumamos con 1, eso me va a dar 1.47 y entonces en 1.47, aquí es 1.47, yo ya sé que la gráfica va a cortar ahí, así que vengo, ¿no?, proyecto mi gráfica hacia ese punto y la llevo a que se vaya hacia el más infinito, es decir, se hace una función creciente. Y listo, ya tengo la gráfica de la función. Ahora, en la parte de abajo te he dejado como siempre algunos ejercicios para que tú puedas practicar lo que has aprendido en este tutorial. De estas funciones lo que tú debes hacer es prácticamente hacer lo que yo hice en el video. Calcular el dominio de imagen y las respectivas gráficas de las siguientes funciones. Estoy seguro que con la explicación que les di, ustedes ya están en condiciones de poder ver cuál es el dominio y cuál es el dominio de imagen. Claramente, de entrada, podemos decir de que el dominio de imagen de todas estas funciones van a ser todos los números reales, mientras que el dominio va a estar en función a lo que esté dentro del paréntesis. Bien, damas y caballeros, como siempre un gusto poder colaborarte con estos pequeños tutoriales para que tú puedas tener una idea mejor sobre el tratamiento de las funciones logarítmicas. Como siempre, desearte lo mejor, gracias por tu atención y que tengas un excelente día.